Hermanos, les saludo desde acá del archipiélago de Chiloé. Siempre se ríen porque menciona así esta isla grande de Chiloé que está muy helada, hay bastante frío y hemos tenido bastantes problemas con conseguir el combustible que usamos acá en casa, que es el pellet. Llega una vez a la semana y hay que levantarse a las 5 de la mañana para lograr un número. Así que mañana nos toca ir a las 5 de la mañana para poder conseguir un número. Y gracias al Señor que lo hemos podido hacer. Así que, bueno, yo quiero animarles, hermanos, con un tema esperanzador, un tema al cual realmente deberíamos animarnos y estar más conscientes de su realidad, el cielo. Voy a hablar del cielo, voy a hablar de nuestra patria celestial y en especial como un homenaje a una querida hermana que falleció el fin de semana pasado, una hermana de Río Negro, la hermana Esther. Ahí cerca de Osorno hay un pueblo que se llama Río Negro, una querida hermana de 88 años que partió a la presencia del Señor. Y durante el funeral estuve hablando de la ciudad celestial, del cielo, donde ella está hoy día. Y fue muy, muy interesante, tanta familia, tantos conocidos que ella tenía, una hermana de muy buen testimonio ahí en Río Negro. Y almorzamos el último día, el domingo, almorzamos con una hermana de 88 años que era compañera de milicias de ella. Y ella nos decía, la hermana Irma Segovia se llama con quien almorzamos, hermana del hermano Carlos Segovia, ya fallecido. Y ella nos decía que junta con la hermana Teresa salían a buscar niños y personas, la hermana Esther, perdón, con la hermana Esther salían a buscar niños y personas a las reuniones. De manera que, bueno, hermanos, yo voy a hablarles de este lugar maravilloso, de el cielo. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, a ver si me puede compartir la pantalla el anfitrión ahí, si me da permiso para compartir algunos dibujos, sobre todo dibujos que tengo de lo que va a ser este lugar maravilloso que se llama en la Biblia la ciudad celestial, este lugar maravilloso que fue a preparar nuestro Salvador en el cielo. Ya, y a ver si puedo encontrar una foto acá de algunos dibujos que nos van a servir para pensar y meditar cómo va a ser esta ciudad que va a descender del cielo de Dios. Ya, y vamos a... Aquí tengo una idea más o menos cómo podría ser esto. Se los muestro enseguida. Ya. Ahí tienen ustedes este dibujo, me llamó mucho la atención. Este dibujo que muestra una ciudad, un cubo, descendiendo del cielo de Dios. Vamos a leer en el capítulo 21, versículo número 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios. Y Él morará con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta ahí nomás vamos a leer en la palabra del Señor. Aquí tenemos, hermanas y hermanos, esta majestuosa ciudad celestial que desciende del cielo de Dios, es decir, del tercer cielo. De allá viene esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, nos dice el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que hermosas aquí, antes de la descripción de la ciudad propiamente tal, es lo que están experimentando ahí los creyentes que ya han partido. Dice en el verso número 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa expresión, las primeras cosas pasaron, es un aliciente, hermanos, de que va a ser todo nuevo, no va a haber ni un recuerdo de los sufrimientos de esta tierra, de cualquier pesar, de cualquier cosa que un creyente o persona alguna que ha confiado en el Señor va a recordar. Todo será nuevo. Las primeras cosas pasaron. En el verso 5 también nos dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Qué hermoso, qué hermosas expresiones, estas dos expresiones. En el verso 4, las primeras cosas pasaron, y en el verso 5, yo hago nuevas todas las cosas. Y esto, hermanos, es una realidad de lo cual deberíamos constantemente estar pensando y colocar nuestra mirada en ese evento maravilloso donde nosotros vamos a estar con el Señor en el cielo. Por eso el profeta Isaías nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Así dice el profeta ahí en Isaías 43, 18. Yo no sé si a usted le gustaría que fuese olvidado todo su pasado. Amigos amados y hermanos amados, le gustaría recomenzar con una nueva vida. Esto es una realidad para el creyente en Cristo. El apóstol Pablo así lo dijo en su carta a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es una realidad. Y Dios especialmente lo prometió para la nación de Israel, y por supuesto que lo va a cumplir también para todos nosotros cuando lleguemos a su presencia ahí en esta ciudad celestial. A la nación de Israel le dijo: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de la viudez no tendrás más memoria. Y en el libro de Isaías constantemente el profeta, o Dios a través del profeta, le está diciendo a los israelitas que olvidarán su vergüenza de la juventud. Y qué vergüenza más grande enfrentarse con un Dios santo y no haber arreglado los pecados. Yo no sé si a usted le avergüenza algún pecado de su juventud, algo que usted no quisiera que nadie conociese. Por lo menos sabemos que al rey David le pasaba esto. El rey David nos dice en uno de sus salmos: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí y por tu bondad, oh Jehová. Y David aquí está pidiendo en el Salmo 25, en el verso 7, que Dios no se acuerde de los pecados de su juventud. Y esta es la particularidad que tiene la Biblia, que nos muestra realmente
lo que hay en nuestro pasado que nos muestra nuestro pecado y que vamos al Señor Jesucristo para solucionar cualquiera sea el pecado que hayamos cometido. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios perdonador. También Job nos habla de esta realidad, cómo la Biblia nos muestra quiénes somos. Job dice, por ejemplo, ahí en su capítulo 13, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de juventud? Y también Job sentía lo mismo. Sentía vergüenza de su juventud y pecados que cometió cuando era joven, porque cuando uno es joven, no pone límites y comete gruesos errores. Bueno, aquí tenemos entonces todo lo que hemos hecho desde nuestra juventud está grabado delante de Dios y se requiere que eso sea perdonado. Pero Dios puede hacer que todas las cosas sean nuevas. Y para esto se requiere que nosotros reconozcamos que hemos pecado contra Él. Y mientras no veamos cuán pecadores somos, nunca podremos vivir una vida diferente. ¿Ya? Por eso la palabra de Dios, usando al profeta Isaías, hace esta invitación. Dice, si venid luego, dice Jehová, si vuestros, y estemos a cuenta, dice primero, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios puede perdonar todos nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas. Y esto es lo maravilloso que se enuncia aquí en este libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza hablando de esta obra del Señor Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y la sangre preciosa del Señor Jesucristo es el manantial necesario para cambiar nuestra vida y perdonarnos. Y todo lo que hayamos hecho quede olvidado. Y para esto tenemos que venir, acudir urgentemente al Señor Jesucristo y recibirle como Salvador personal. El Señor, a los que le oían en su tiempo, cuando Él estuvo aquí, les dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo no sé si usted ya ha ido al Señor Jesucristo para arreglar su pasado, para tener el perdón de todos sus pecados. Quienes han acudido por fe al Señor Jesucristo, entonces gozan de esta nueva vida, como dijo el apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, totalmente perdonado. Esto es lo maravilloso de la obra del Señor Jesucristo, totalmente perdonado. Y el profeta Isaías así lo anunciaba: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice ahí el profeta Isaías en el capítulo 43 y el verso 25, nunca más. Y esto es lo que gozamos ahora los creyentes verdaderos, los que hemos acudido al Señor Jesucristo, tenemos el completo perdón de nuestros pecados y Dios ya no se acuerda de ellos. Como dice Hebreos 8:12, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo le doy gracias al Señor que puedo poner mi cabecita cada noche en mi cama y decir gracias, Señor, que tú me perdonaste y no te acuerdas absolutamente de ningún pecado de los que yo cometí en mi juventud, de ninguno, porque Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Bueno, ahí leímos en Apocalipsis 21 que todo comienza de nuevo, una nueva creación, una nueva tierra, un nuevo cielo, tal como lo anunció el profeta Isaías, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17, todo nuevo. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Y saben, amigos y hermanos, que esto es una tremenda terapia para la mente. Los creyentes podemos sanar mentalmente, nuestra alma puede ser renovada si es que hemos cometido algún pecado siendo creyentes. Nosotros podemos estar seguros que el Señor nos va a perdonar si venimos a Él y le confesamos algún pecado. Así lo dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué renovación más grande se obtiene en el mismo momento que el creyente verdadero confiesa al Señor sus pecados que como creyente ha cometido? Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay que engañarse. Cada día fallamos y necesitamos confesar nuestros pecados. Y hermanas y hermanos, aquí hay una provisión por la obra del Señor Jesucristo. El apóstol dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros y Él nos limpia de toda maldad. Y el creyente queda como una nueva criatura tras la confesión. Es una renovación maravillosa. Qué alivio para la mente, qué alivio para el alma. No es necesario vivir con pecados no confesados, queridos hermanos, queridas hermanas. ¿Ya? Y también para nuestros amigos que están con nosotros, porque hay muchas personas hoy día que viven con una vida estropeada, una vida que no saben cómo recomenzar. Muchos han arruinado incluso la vida de otros y no saben cómo reparar ese daño. Y saben, por eso existen tantos suicidios entre jóvenes abrumados por sus actos sin control. ¿Cómo reparar el daño cometido o cómo reparar el daño que otros le han causado a su propia vida? En las noticias vemos frecuentemente, me quedó grabado en la mente una niña, un joven que se suicidó porque la violó un muchacho en una noche de alcoholismo y cosas así, y después ella se quitó la vida. Esa mujer, esa joven mujer se quitó la vida abrumada por el daño que otra persona le hizo a ella. ¿Cómo reparar ese daño? Sabe que el Señor Jesucristo lo puede hacer. El Señor Jesucristo hace esta obra de purificación, aun cuando nos hayan dañado otras personas. Por eso la Biblia dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, no solamente los propios, sino los que otros han causado en nuestras vidas. Y esto porque Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La Biblia dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y esto es la provisión de Cristo para que todo sea nuevo. Si aquí en Apocalipsis 21 se habla de nueva tierra y nuevo cielo, es porque la obra del Señor Jesucristo lo ha permitido. Todo está preparado. Cual un novio prepara una mansión para su esposa, la ciudad celestial que desciende del cielo de Dios es un lugar donde el creyente vivirá eternamente. ¿Ya? Está todo hecho, como lo leímos ahí en Apocalipsis 21, en el verso número 6, dice ahí, y me dijo, hecho está. Esa expresión, hecho está, es equivalente a lo que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, está listo, está todo pagado. Y agrega él, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y aquí se presenta el Señor Jesucristo como el alfa y la omega,
es un título que le pertenece a Dios el Padre. Por lo menos así se presenta en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así se presenta ya en Isaías, y está hablando de Dios el Padre. Pero aquí en Apocalipsis también se refiere al Señor Jesucristo. ¿Ven lo que dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso número 13? Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y está hablando el Señor Jesucristo. El mismo título del Padre lo usa aquí el Señor Jesucristo. Y este título alfa y omega indica la inmutabilidad de Dios. Él es inmutable. Aquel que comenzó y originó todo al principio es el mismo ahora en los confines de la actividad del hombre sobre la tierra, y cuando Dios ahora comienza su eternidad. Él dio origen a todo, a la historia humana, y aquí lo tenemos al final del cumplimiento de su propósito, haciendo todo según su diseño divino, según el beneplácito de su voluntad, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Ahora, yo quiero reparar en algo, versículo número 6 del capítulo 21. Capítulo 21, en el verso número 6, dice: yo, aquí dice, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Para quién es esta invitación? ¿A quién le está diciendo: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida? Usualmente lo aplicamos a quien no es del Señor, a una persona no salvada. Es verdad, y está bien que lo hagamos, pero en el contexto en que esto aparece, hermanos, esto es como un cuchillo de dos filos, como es la palabra. Es un llamado a los creyentes salvados que viven en la tibieza espiritual y que no tienen sed por las cosas de Dios. A mí me produce escalofríos encontrarme con creyentes que no leen la Biblia. A mí me produce escalofrío encontrarme con personas que dicen ser salvos y no vibran por las cosas del Señor. Muchos redimidos hay hoy día que están dormidos con el mundo. Y el libro de Apocalipsis es un libro especialmente escrito para sacarnos de la mundanalidad. Miren el capítulo número 22, en el verso número 11, 22, 11, dice allí: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí tenemos cómo el Señor nos dice: bueno, definámonos, ¿ya? Fíjese lo que dice la versión católica. Se los voy a citar, me gusta mucho lo que dice la versión católica. Dice que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose, que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Está muy bien traducido. Esa es la idea de este pasaje. Hermana, hermano, si tú durante estos días has decidido consagrarte al Señor, tener más comunión con el Señor, pasar más tiempo con el Señor en oración, en comunión con su palabra, y además hablando a otros de la salvación del alma, estás en el camino correcto. Pero si ha pasado toda esta pandemia y no te has interesado en consagrarte, tú tienes que tomar una decisión. Bueno, si has vivido así, bueno, sigue así, no seas hipócrita. El que es injusto,
viva como injusto. Todavía. Esa palabra todavía, originalmente en el griego significa aún este año. Bueno, siga lo mismo, continúe haciendo lo mismo. Pero el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y hermanas y hermanos, tristemente tenemos que decir que hay muchos creyentes que viven una tremenda indefinición. Por eso fíjese que este libro de Apocalipsis, en medio de toda la hecatombe, destrucciones, juicios que caen sobre la tierra, ahí en el capítulo número 18, cuando Dios está aplicando su juicio sobre la ciudad de Babilonia, el capítulo 18, en el verso número 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Yo, hermanos, creo firmemente que la iglesia no va a estar aquí cuando esto suceda. Y es muy probable que esta admonición de pueblo mío se refiere a los que se conviertan en la gran tribulación. Pero, hermanos, también es un llamado ahora, en el presente, a que salgamos de este sistema Babilonia. Babilonia es una ciudad literalmente, pero también es un sistema mundano. Es un sistema que ya está imperando, que el apóstol Pablo llama el espíritu de la iniquidad. Ya está en acción el espíritu de la iniquidad, dice ahí en 2 Tesalonicenses, que es la maldad, todo lo que va contra Dios y los valores que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Y aquí hay una invitación a creyentes a que salgan de ese sistema. ¿Y quiénes lo van a hacer? Solo los vencedores. Este libro de Apocalipsis es un libro escrito para vencedores. Vencedores que son invitados a disfrutar de Dios. ¿Ya? Ahí en capítulo 21 leímos en el verso número 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto, hermanos, no es para inconversos. Aquí Dios está buscando una relación con creyentes vencedores, donde Él puede decir: yo soy el Dios de este creyente, y Él es mi hijo. Porque pareciera, hermanos, que somos como los lotinos. No me refiero a los hermanos que viven en el sur, me refiero a Lot, que fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma y se estableció en Sodoma, en una ciudad bajo condenación, donde se practicaba todo tipo de inmoralidad. ¿Por qué? Porque buscaba las cosas de este mundo. No, hermanos, nosotros debemos prepararnos, colocar nuestra mirada en las cosas de arriba, en estas realidades que son nuestras. Vamos al capítulo número 2. Aquí se habla mucho, como les dije, en Apocalipsis, de los vencedores. Cada vez en los mensajes a las 7 iglesias es un llamado a los vencedores. Y aquí en el capítulo 2, versículo número 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Aquí está hablando el Espíritu de Dios. Varias veces en Apocalipsis habla el Espíritu de Dios. Dios, el Espíritu, es una persona, es Dios, y Él habla: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y hermanos, este disfrute del árbol de la vida no es para cualquier creyente. En otra oportunidad vamos a hablar del árbol de la vida que está en medio del huerto aquí en la ciudad celestial. ¿Y para qué va a ser el árbol de la vida? Ya lo vamos a investigar, pero aquí les digo como adelanto, aquí tenemos esta comunión especial con un creyente verdadero que vence y que disfruta y tiene acceso a la presencia del Señor con toda libertad. Y hermanas y hermanos, todo lo que Dios va a hacer en el futuro, lo va a hacer con creyentes que vencen ahora, en este momento.
capítulo número 2, aquí mismo, en el verso número 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y aquí, hermanos, se está refiriendo a lo que el Señor Jesucristo va a hacer en el milenio. En el milenio, hermanas y hermanos, Dios va a usar a los vencedores para juzgar a las naciones. Y esto es para quienes han guardado las obras hasta el fin, que no han dejado su servicio, su compromiso a medio camino. Son esos creyentes que se mantienen fieles, como la hermana Esther que les conté en Río Negro, que partió a la presencia del Señor. ¡Qué fiel! Sabe que había una gran cantidad de jóvenes en el velorio. Yo me sorprendí, yo les dije, me imagino que todos estos jóvenes que están aquí son nietos y bisnietos de la hermana Esther. Y todos ustedes fueron traídos a este local para escuchar la Biblia. Y ellos movían la cabeza y decían que sí. Todos invitados por ella, todos traídos para escuchar la palabra del Señor. Ella fue una mujer fiel hasta el fin, ¿ya? A pesar de sus enfermedades y sus dolencias, nunca falló a una reunión. Nunca se marginó por ninguna cosa, siempre presente. ¡Qué fidelidad, hermanos! Esa clase de creyentes es la que va a ser usada en la presencia del Señor, en lo que Él va a hacer en el futuro, ¿ya? Estas promesas son para los vencedores. No se le olvide nunca esto, hermana. El Señor requiere que nosotros continuemos, que seamos fieles, que sigamos adelante, que no nos dejemos encandilar por nada de este mundo. Como dice la palabra del Señor, porque aún un poquito, dice el libro de Hebreos, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y el justo debe vivir por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el escritor del libro de Hebreos está hablando de aquí que nosotros no debemos retroceder. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Debemos continuar, hermanos. Y el Señor sabe muy bien nuestras flaquezas, y el Señor sabe muy bien nuestras debilidades. Y quien está hablando aquí con ustedes, no crean ustedes que yo soy un vencedor. Todos los días tengo que estar pidiéndole al Señor que me ayude a dar un paso más. Me recuerdo los hermanos españoles, el hermano Jaime, con el cual me he comunicado allá en España, y el hermano Emilio. El hermano Jaime siempre le decía a Emilio, Emilio, un paso más. Dile al Señor que te dé fe para dar un paso más. Y cantaban un corito alusivo a aquello. Y así es, hermanos, todos los días debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles y a continuar para que el Señor nos use en el futuro. Es muy interesante, hermanos, que lo que estamos haciendo hoy día tiene repercusiones. Aquí en Apocalipsis capítulo número 14, el Espíritu Santo nuevamente dice lo que él, en el verso número 13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Usted dirá, bueno, hermano, a lo mejor ninguno de la iglesia sabe lo que yo hago para el Señor, cómo me desgasto por cuidar a mi familia,
cómo me esfuerzo para atender a mi esposo, cómo me esfuerzo también para ir y hablar con otras personas, etcétera, etcétera. Hermanos, hay muchas cosas que nadie más sabe que tú y el Señor. Todo eso seguirá contigo. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y sabe esta expresión, que mueren en el Señor, hermanos, no solamente ser salvo. Morir en el Señor es más que morir como cristianos. Es morir con las botas puestas. Es morir como un creyente fiel. Es morir como un creyente que, a pesar de ser perseguido, ese creyente no abdica. Ese creyente no baja la bandera, ese creyente no tira la toalla, le echa para adelante, porque dice: yo sé para dónde voy y yo sé que ningún trabajo para el Señor es en vano. El Señor tiene todo en su libro, está todo anotado, queridos hermanos. Por eso, en el capítulo 22 de Apocalipsis, nuevamente vamos ahí, capítulo 22, nos dice ahí, en el verso 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Mire cómo termina el último libro de la Biblia. Una promesa de recompensa. El Señor, hermanos, hermanas amadas, el Señor te va a recompensar. Él no se va a olvidar absolutamente de nada. Porque Dios, dice el libro de Hebreos, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estoy citando Hebreos 6:10. Dios no se va a olvidar. Él no tiene problema de memoria. No, Él no es injusto. Él no se olvidará de esa obra de amor, de ese trabajo de amor tuyo que muestras hacia su nombre y sirviendo al pueblo de Dios. Bueno, no quiero mencionar ejemplos, pero conozco hermanas que en medio de la pandemia, hay una querida hermana en Rancagua, dos hermanas en Rancagua en realidad, que en medio de la pandemia, con todo el peligro, ellas visitaban casa por casa los creyentes, preguntando cómo estaban, qué necesitaban, y realmente un trabajo de hormiguita, secreto, un trabajo que yo me enteré por mi suegra, porque mi suegra estaba en su casita, y ahí llegaba esta hermanita a ver cómo estaba mi suegra, quién necesitaba, y una cosa realmente impresionante, hermanos. Hay hermanos así, hay hermanos que se abnegan cuidando al pueblo de Dios. Qué hermoso, hermanos. Todo esto te va a seguir. Todo esto seguirá a creyentes que están haciendo la voluntad del Señor y sirviéndole al Señor. Bueno, quiero terminar, hermanos, mencionándoles, ya que leímos ahí en Apocalipsis 21 que el Señor hará nueva todas las cosas y no habrá más memoria de lo que sucedió antes, quiero mencionar las cosas que no existirán más. Por lo menos hay 8 cosas que se mencionan aquí en estos últimos capítulos de Apocalipsis que no existirán más. ¿Ya? Vamos a leer en Apocalipsis 21, versículo número 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí lo primero que se nos dice, que ya no existirán lágrimas. Quedará suprimido todo lo que pueda causar tristeza y dolor. Realmente, hermanos, no es que van a haber lágrimas en el cielo. No las van a existir. Es imposible, porque no va a haber ninguna fuente que nos cause dolor, tristeza, ya no va a haber lágrimas.
Y es como si el Señor limpiara nuestras mejillas con un pañuelo de las tristezas pasadas. Enjugará Dios toda lágrima, ¿ya? No habrá ningún pesar, ningún accidente, ninguna mala noticia, ningún fracaso, ninguna envidia, ningún celo, ninguna ambición. Qué estado más hermoso, qué maravilla, hermanos, va a ser estar allí. En segundo lugar, no existirá la muerte. Ahí dice que en versículo 4 no habrá muerte. La muerte va a ser lanzada al lago de fuego, así lo menciona el capítulo 20, verso 14, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, hermanos, la muerte ya no va a existir, tal como lo dijo el profeta Isaías. La muerte destruirá la muerte, Dios destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y esta cita es de Isaías 25:8, que Juan la estampa nuevamente aquí. Isaías 25:8 es equivalente al verso número 4 que tenemos aquí en el capítulo 21. De manera, hermanos, que la muerte ya no va a existir. También el profeta Oseas dijo esta gran verdad que me gusta mucho. De la mano del Seol los redimiré, dice el profeta, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, dice el profeta Oseas capítulo 13, versículo 14. Dios exterminará la muerte definitivamente. Y hermanos, esto va a ocurrir, ya la muerte no existirá. ¡Qué maravilla! El último enemigo que el Señor vencerá definitivamente para siempre. Y por eso el apóstol nos dice en 1 Corintios 15, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Porque el Señor sacará definitivamente la muerte, hermanos, ya no va a existir. Miremos hacia allá, hermanos, a esta realidad maravillosa. No va a existir. También aquí en el verso número 4 se dice que no va a haber llanto, ¿ya? Ni habrá más llanto. Esto literalmente significa que no habrá más duelo. No habrá razón alguna de duelo, de pesar. El duelo y el llanto por la muerte, las lágrimas, las penas del alma, todo terminará. No habrá sombra alguna del pasado. Qué hermoso, hermanos. No va a haber llanto. No va a haber causa alguna. En esa ciudad celestial, hermanos, va a ser todo nuevo. Cuarto lugar, no habrá más clamor. Dice el verso 4 ahí, ni clamor. El clamor es el rugido del alma. Que vea un hijo sufrir. Yo no sé si usted ha escuchado a una mamá llorando por su hijito y su hijita enferma, verla accidentada o verla, cómo ruge el alma de una mamá o de un papá por su hijo que lo ve indefensa o indefenso. No va a existir más aquello, no va a existir. Toda injusticia también desaparecerá y toda fuente de clamor, producto de el sufrimiento, ya no va a existir. Qué maravilla, hermanos, lo que nos espera en el cielo para nosotros los creyentes, tal como también lo dice el profeta Isaías, los redimiré y vendrá nación con alegría y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Así dice Isaías 35:10. La tristeza y el gemido huirán, no habrá clamor. Nos dice también aquí en quinto lugar el verso número 4, no habrá dolor. No habrá dolor. Me acuerdo yo cuando estaba hospitalizado ahí, cuando me operaron del corazón, había una unidad que se llamaba terapia del dolor. Y yo miraba eso
Y me asomé por la ventana y había muchos pacientes ahí. El dolor por enfermedades. Y el dolor es a causa, hermanos, del pecado que entró en el mundo, tal como Dios se lo dijo a Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con dolor. Todo esto, hermanos, es erradicado, definitivamente. Hay muchos queridos hermanos que viven con enfermedades. Qué triste, ¿no es cierto? Enfermedades de por vida. Hermana, si tú, hermano, si estás pasando por una enfermedad que ya se ha alargado mucho, por algún sufrimiento que ya se ha alargado mucho, por alguna prueba que ya se ha alargado mucho, el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo me he preguntado por qué Dios a veces permite que hayan hermanos con sufrimientos tan largos y experiencias tan dolorosas. La única razón que encuentro es este texto, esta leve tribulación momentánea. ¿Pero por qué dice el apóstol momentánea si ya lleva tantos años? Comparado con la eternidad, hermano, es momentánea. Y produce en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es lo que Dios soberanamente ha escogido para ti, para llenar tus bolsillos con oro. Porque tú vas a relucir allá en la ciudad celestial y Dios te va a ocupar porque está preparándote con la paciencia, con el sufrimiento para ver lo que otros creyentes no ven. Y el apóstol le agrega, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y saben, hermanos, si no es por el dolor, si no es por el sufrimiento, muchos de nosotros no pondríamos la mirada en las cosas de arriba. En sexto lugar, hermanos, en el capítulo 22 de Apocalipsis 22, en el verso número 3, nos dice, no habrá más maldición. Y esto, hermanos, se está refiriendo a esa maldición original producto del pecado. Se exterminará totalmente. La maldición ha sido removida por la obra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Ha sido totalmente removida la maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y agrega el apóstol en esa carta a los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y el Señor estuvo allí, en ese madero, removiendo la maldición que pesaba sobre nuestras cabezas. Ya no va a haber maldición. Nada, absolutamente ningún peligro. Aquí mismo, en séptimo lugar, capítulo 22, versículo número 5, nos dice ahí, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Jessica me preguntó, o sea que no vamos a dormir, me dijo. Parece que no, le dije yo, porque no va a haber noche. Vamos a estar totalmente lúcidos en la presencia del Señor.
Antes, Juan ha dicho que la ciudad no tiene necesidad de sol, y aquí vuelve a repetirlo. No significa, hermanos, que no van a existir. Posiblemente va a estar el sol y la luna en la nueva creación, pero ya no van a ser necesarios, porque aquí en la ciudad celestial, quien ilumina todo, la luz que habrá dentro de ella, maravillosamente, hermanas, vendrá de Dios, y el Cordero es la lumbrera, es Él que estará iluminando, irradiando en esa ciudad con su presencia maravillosa, iluminando cada rincón. El profeta Isaías dice: el sol nunca más te servirá de luz para día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria, dice Isaías 60:19. Y es muy probable que Juan esté tomando esa idea nuevamente aquí en la ciudad celestial. No se necesitará sol ni luna para señorear en el día y en la noche, porque no va a haber noche. Dios mismo será lo que iluminará con su gloria. Y esto, hermanos, va a ser maravilloso, un constante y continuo permanecer en Dios, ¿ya? Y por eso dice en octavo lugar que no va a haber templo. Vamos al capítulo anterior, capítulo 21, en Apocalipsis 21, versículo 22, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No se necesitará templo, pues Dios mismo es el templo. Dios vivirá con sus redimidos en completa y absoluta santidad en la ciudad celestial. Y les dejo como anticipo, hermanos, que aquí, en esta ciudad celestial, estará Dios como templo. ¿Se puede imaginar usted esto? Por eso, al comienzo del capítulo 21, en el versículo número 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, el tabernáculo en la nueva creación, ¿sabe cuál es? La ciudad celestial, como les muestro en este dibujo, un cubo perfecto de 12.000 estadios, 2.240 kilómetros de ancho, 2.240 kilómetros de profundidad, 2.240 kilómetros de alto. Un cubo perfecto. La distancia que hay de Punta Arenas aproximadamente hasta San Felipe, 2.240 kilómetros. O la distancia que hay de Osorno aproximadamente hasta Antofagasta, 2.200 y tantos kilómetros. Es una tremenda ciudad, es un cubo perfecto. ¿Y sabe lo que es? Es el lugar santísimo. ¿Sabe usted que en el tabernáculo terrenal que Moisés construyó por orden de Dios, estaba el lugar santísimo, un cubo perfecto, 10 codos, 10 de ancho, desde largo y desde altura, un cubo perfecto donde estaba el propiciatorio y donde Dios venía y se posaba ahí entre los dos querubines? Ahora, hermanos, el lugar santísimo de la nueva creación es la ciudad celestial que desciende del cielo de Dios. Y el lugar santo es la nueva tierra y el universo y los nuevos cielos. De manera que, hermanos, que aquí tenemos en este lugar maravilloso donde va a estar Dios como templo y nosotros en él disfrutando a Dios, eximidos de todo dolor, todo sufrimiento, sin muerte, sin nadie que nos pueda inquietar. Qué maravilloso va a ser estar allí, hermanos. Allí es donde va hoy cada creyente que fallece y parte a la presencia del Señor. ¿Sabías tú que allí vamos? ¿Sabías tú que este fue el lugar que Dios les mostró a ese hombre inconverso en el Hades,
cuando vio el seno de Abraham y a Lázaro que estaba allí disfrutando, ¿qué es lo que es el seno de Abraham? El paraíso, es este lugar. Este fue el lugar que el Señor le prometió a ese malhechor moribundo convertido. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué se refería? A esta ciudad celestial. ¿A qué se refirió el apóstol Pablo cuando dice en 2 Corintios, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado hasta el tercer cielo, al paraíso, a la ciudad celestial? Este es el lugar, hermano, donde vamos los creyentes una vez que cerramos los ojos aquí y los abrimos allá, donde está Él, llenándolo todo de gloria. Esta es nuestra patria celestial, nuestro destino final, del cual deberíamos alegrarnos, hermanos, que ya pronto llegaremos allí. Vamos a dejar la palabra de Dios hasta aquí, vamos a elevar una oración. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, nuestro Dios, porque tu palabra termina diciéndonos cuál es nuestra patria, cuál es el lugar, nuestra última estación, donde llegaremos para estar con nuestro Salvador, donde veremos su rostro, donde le serviremos. Oh Padre nuestro, ayúdanos a prepararnos para esta realidad. Te pedimos que bendigas tu palabra, incluso en aquellos que todavía están en sus antiguos pecados, para que ellos puedan aspirar a que todas las cosas sean nuevas por la obra del Señor Jesucristo en sus vidas. Te agradecemos todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.